Oricha hoy, coco, oricha hoy, coco. Oricha hoy, coco, oricha hoy, coco. Se menijé. Oricha hoy, coco, oricha hoy, se menijé. Como sango, pues tiene la faga húmeda, como faga Hugo Sainz. Dándole bendición a usted, padre. Dice, para que tenga conocimiento de las cosas incompletas de cómo deben de ser, porque como deben ser todos los calderos deben de tener tierra de 9 cementerios, y la tierra del cementerio de los judíos nunca debe faltar ahí. ¿Por qué? Por propiedades fuertes que tienen los judíos, el cementerio que tienen aquí, sus tierras, sus inteligencias y miles de cosas que tienen de ancestros atrás, de años atrás, que radican fundamentalmente en estos calderos. Debe haber siempre tierra del cementerio de los judíos. Aquí tengo los nombres de 21 iguoros judíos que vivieron aquí en Cuba, que dejaron de existir en lo que es la vida material en la tierra, en la cual se encuentran en el cementerio. Es decir, que para ir al cementerio de los judíos a tomar tierra de la tumba de al lado de un cementerio, uno tiene que ir con estos chamalongos. Estos chamalongos, uno tiene que pagar el derecho a la entrada de los cementerios. Cualquier cementerio que vaya es religioso como tal. Estamos preparando una comida tradicional sefardí, que es la borreca. Es una comida, es como unas empanadas, pero que tiene una receta que, bueno, los sefaradí la conocen. Es como un bocadillo, ¿no? Muy querido por los sefaradí. Y aquí hay muchas personas en la ciudad de La Habana que no lo saben hacer, no se lo aprendieron de sus mamás, pero bueno, yo tuve la suerte de que tuve una mamá que en la cocina era cancha, ¿no? Y bueno, pues lo aprendí a hacer. Mi nombre es Sara Yaech Estrada. Yaech porque mi padre era turco sefaradí y mi madre era cubana, hija de españoles. Mi padre tuvo un negocio de calzado en Manzanillo, que fue el lugar donde fueron a parar todos los turcos cuando vinieron de distintos lugares de Europa. Por ejemplo, mi padre dice que salió de Turquía con 14 años, que fue a Italia y que fue a Francia. Y dice que regresó en el 20, vino en el 20 con su mamá. Quiere decir que tenía 20 años cuando llegó a Cuba porque él nació con el siglo. Esta comunidad fue fundada en 1924. Fundamentalmente por un grupo de judíos sefaradín que vinieron de Turquía. Junto con estos estuvieron en los años 20 un grupo de ashkenazim que venían fundamentalmente de Polonia, de Rusia, de Rumania, y formaron una comunidad unidas en un solo templo y usando un solo cementerio que fue puesto en uso en el año 1926. Después hubo una oleada de judíos que venían de una forma u otra huyendo de la Primera Guerra Mundial. La gran mayoría venían de Turquía, eran judíos sefaradí, entre ellos mi padre. Entre ellos la familia de mi madre. Después de la Primera Guerra Mundial se produce la revolución de los oficiales jóvenes en Turquía. Fue una revolución de corte nacionalista, por lo tanto las minorías prácticamente no contaban, y esto también motivó que muchas familias, para evitar que sus hijos jóvenes fueran a servir al ejército, pues también obligó a la inmigración. Y en este caso, ¿qué mejor lugar que Cuba?
soy técnico en petróleo, pero vine a trabajar acá hace 15, 20 años, 20 años aproximadamente. Esta carnicería existe desde 1936, es la única carnicería de este tipo que existe en todo el país. Entonces nosotros tenemos, mira, acá es el chofer, señor Mario Parra Grimberg. Él se encarga de sacrificar las reses en un matadero que está cerca de la provincia de Matanzas. Se sacrifica de acuerdo a nuestro ritual religioso. Después la carne se trae, aquí se prepara, se deshuesa, se le quita el cebo a la carne y se le despacha a la gente. Y entonces las personas en su casa deben hacer el kashrut, que es esto que tenemos aquí. Esta carnicería presta servicio a alrededor de 600 judíos de aquí de Ciudad de La Habana. El sistema de racionamiento es alrededor de 3/4 de libra por persona, 3 veces al mes, 3 o 4 veces al mes, la independencia. Yo le pregunté, ¿tú vas para la carnicería? Y dice, no, voy para Lago. Voy para Lago. Estos son productos que le dan durante el mes. Arroz, frijoles, azúcar, vianda, pasta de dientes, jabón. Todos los meses te van dando como una cuota, ¿no? Una cuota mensual. Esto compra una sola bodega. Bodega quiere decir almacén donde venden los productos. Esto está centralizado. En un solo lugar puede comprar. Yo no puedo ir a otra bodega a comprar, porque yo estoy registrado en esa bodega. Al cabo de prácticamente 100 años del judaísmo en Cuba, 100 años del judaísmo reconocido como tal, ¿no? Apartando cualquier idea de que desde el inicio de la conquista hubiera judíos en Cuba, es inevitable que la población judía haya recibido la influencia de la vida, de la dinámica de la vida cubana, ¿no?